Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos ven, en dónde nos ven, cómo nos escuchan. Pues, aleluya, el Señor resucitó, domingo de resurrección, la mayor fiesta que tenemos en nuestra religión. Y bueno, como todos los domingos, empecemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos nuestra oración de fe. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para fe te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Muy bien, pues tenemos, como les comentaba, este domingo precioso que es el domingo de la resurrección y déjenme empiezo como cualquier domingo con nuestra experiencia de vida. Déjenme una pregunta muy común y corriente en esta época del mes de abril, finales entre febrero, marzo y abril tenemos normalmente bastante viento. Y yo podría volver a decir bueno, yo no puedo ver el viento, no puedo tocar el viento, pero sí lo puedo sentir. Ok, entonces déjenme hago dos preguntas. Algunos otros podría decir que ha visto el viento. En realidad no. Pero si yo hiciera la pregunta, ¿alguno de nosotros podría decir que ha visto los efectos del viento? Ahí sí, claramente. Yo estoy volteando a ver hacia la ventana y puedo ver cómo está soplando el aire y se pueden mover los árboles y se ve probablemente cómo se agitan algunas cosas. Ok, así es Dios en nuestra vida. Es muy probable que no lo veas. Es muy probable que en algunos momentos creas que no existe porque no lo ves. Mas si haces una pausa, puedes ver al Señor en sus efectos. De hecho, en general el Espíritu Santo así se mueve, ¿no? Diría la canción de YouTube, She Moves in Mysterious Ways, y habla justamente sobre el Espíritu Santo, cómo se mueve en formas extrañas, no conocidas. Y déjenme les cuento un cuento que me gusta mucho, que habla sobre un hombre muy guapo, muy apuesto, y este hombre estaba enamoradísimo de una muchacha del pueblo, y la muchacha era además muy guapa, y él se la pasaba yendo por el pueblo y hablando, diciendo, es que yo un día voy a casarme con esta mujer que es guapísima, y vamos a tener unos hijos hermosos, bla, 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 y se la pasaba hablando de ella, ¿no? Y había un hombre que no era tan guapo, y que también estaba enamorado de ella, y que muy constantemente iba a platicar con ella. Pasaron algunos años y este hombre se le encuentra en el pueblo y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó con aquella muchacha de la cual tanto platicabas, que te ibas a casar con ella e ibas a estar con ella? Y volteó y dijo, no, se casó con aquel muchacho sencillo, humilde, tranquilo, que iba y platicaba con ella. Y le preguntaron, ¿por qué? Y dice con toda la tranquilidad y honestidad este hombre, un poco el perdedor, por así llamarlo, porque mientras yo hablaba de ella, este hombre hablaba con ella. Déjame lo llevo hacia nuestro interior. Este domingo de resurrección, más allá de hablar de Dios, tendríamos que hablar con Dios. Más allá de hacer un tema donde hablemos sobre lo maravilloso, tendría que ser un diálogo con Él, un agradecimiento constante. Decir, Señor, hoy que has resucitado, has abierto para nosotros las puertas del cielo. Esa debería de ser
nuestro punto. Déjenme entramos a la segunda parte y hablo de nuestro mensaje. Bien. El evangelio del día de hoy, en algunas ocasiones la liturgia tiene estas peculiaridades, pero la liturgia del día de hoy nos presenta dos opciones. El evangelio nos presenta que podemos hacer la lectura de San Juan, el capítulo 20, el versículo del 1 al 9, o el de San Lucas, el capítulo 24, del 13 al 35. Y uno diría, bueno, la iglesia nos propone dos, como lo hace en muchas ocasiones, para hacer tal vez el corto y el largo, nos da la opción. Ok, bueno, en este caso las historias son distintas, no es la misma historia. En una es la historia de María Magdalena y de Pedro y Juan que van corriendo al sepulcro. Y en la de Lucas, la lectura que tenemos es la lectura de los discípulos de Maús. ¿Qué cosa sí vemos en ambas lecturas? Y a eso es a lo que hoy los quiero invitar. En el primer evangelio, en el evangelio de San Juan, nos dice que la Magdalena, cuando vio la piedra movida y no vio al Señor en el sepulcro, ¿qué dice el texto? ¿Que se fue caminando? No, dice que se fue corriendo. Y una vez que llegó con Pedro y con Juan y les dijo, no está el maestro en el sepulcro, Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Corrieron. Déjenme, me voy ahora a la lectura de Lucas. Una vez que nuestro Señor se desaparece, después de que les explicó las escrituras y partió el pan para ellos, dice el texto que inmediatamente regresaron a Jerusalén. Es decir, ambas lecturas hablan de una actitud que nosotros que vivimos la resurrección tenemos que tener. Es una actitud de no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar calmado, tienes que entrar en acción. Es que ahorita no puedo. No es cierto, sí puedes. ¿Qué te está pidiendo este domingo nuestro Señor en su resurrección? Porque para que Él resucite en ti, tú tienes que tener la actitud de salir corriendo a lo que Él te llama. A cada uno nos llama cosas diferentes. Pero es importante que hoy debemos de salir a correr. No en el sentido literal, porque no deberíamos de salir de casa, pero deberíamos salir corriendo hacia el Maestro. ¿A dónde te está llamando? ¿Qué está pidiéndote? Hay algo. Estoy seguro que hay algo a lo cual el Señor quiere que tú vayas corriendo. Muy bien. Vamos a las lecturas bellísimas que tenemos el día de hoy. La primera lectura, aunque normalmente, pero lo vamos a tener durante toda la época de Pascua, hoy empieza Pascua. Si ustedes tienen sus misales van a ver como el color, ya no se ocupa el color morado, ya no vamos a ocupar el color morado y vamos a ocupar el color blanco, lo ocupamos esto. De hecho, esta festividad se le llama que es la octava, porque todavía hasta el siguiente domingo vamos a seguir con la festividad de la Pascua y el sacerdote se va a seguir vistiendo de blanco por los siguientes domingos. ¿Por qué? Porque la festividad de la Pascua dura hasta que nuestro Señor subirá hasta los cielos en la misa de la Ascensión. Ese domingo se vestirá de blanco y al siguiente domingo, que será Pentecostés, ahí sí será de rojo. Pero es una época de fiesta, ¿no? Es la mayor fiesta que tenemos en el cristianismo. Muy bien. Bueno, pues en esta primera lectura el Señor nos invita a reflexionar no sobre un evento del Antiguo Testamento, sino sobre los Hechos de los Apóstoles. Y yo los quiero invitar porque los Hechos de los Apóstoles en este domingo nos ponen una trampa. La lectura es del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 34 y 37 al 43. Yo les diría, primer compromiso, primera acción a la cual los invito este domingo es, lean todo el capítulo 10 y 11 de Hechos de los Apóstoles. Porque para nosotros que no venimos del judaísmo, este capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles es fundamental, trascendental. La iglesia no se equivoca en poner en este domingo esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pero les pido, lean en sus casas el capítulo 10 y el capítulo 11. Para nosotros que no venimos del judaísmo, es fundamental entender lo que viene en el capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Dejo algunas pistas de lo que van a encontrar cuando ustedes lean eso. Empieza como siempre y me encanta que el texto bíblico o el texto litúrgico
cuando empieza en aquellos días o en aquellos tiempos. Eso significa básicamente, vete a tu casa y lee lo que pasó antes y vete a ver qué pasó después. Si hoy Hechos de los Apóstoles es el capítulo 34 y luego se brinca al 37 y al 43, ¿no les da curiosidad qué hay en el 35 y en el 36? Que nos está dejando como este enamorado que únicamente manda las flores, tal vez va y saluda, pero todavía no toca a la mujer amada. Es igual. La primera lectura de este domingo es algo muy semejante. Muy bien. Bueno. Dice que Pedro en aquel tiempo tomó la palabra. El tiempo es hermoso. Está él en la costa. Todo el texto que vamos a tener de esta primera lectura del capítulo 10 y 11 sucede en la costa hacia el mar Mediterráneo entre Jaffa, que aún existe, y nos dice que fue caminando más o menos unos 60 kilómetros hacia el norte, hacia una ciudad donde vivía un soldado romano. No digo más porque es parte de la tarea que les quiero decir. Ok. Pedro explica en este texto algo que siempre nos parece sorprendente. Dice que se le apareció no a todo el pueblo. Jesús, dice el texto así, dice, no se le apareció a todo el pueblo. Lo mataron colgando de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo. No a todo el pueblo. Importante. Jesucristo no se le apareció a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, Jesús, de antemano había escogido. Déjenme hago esta pregunta. ¿No hubiera sido más fácil que hoy, domingo de resurrección, nuestro Señor se hubiera aparecido en el patio donde fue el Jueves Santo, juzgado, se le hubiera presentado a Anás y a Caifás y les hubiera dicho, ¿qué hubo, mano? No que no. Pero Jesús justamente no viene con la venganza. Jesús viene con el amor. ¿Y a quién se les presenta? A los que quieren recibir el amor de Dios. Vamos a leer en el Evangelio, el de San Lucas. Estos discípulos de Emaús necesitaban del amor de Dios, reconocían que esperaban algo más y por eso Jesús sale corriendo por ellos al camino de Emaús. Anás y Caifás no esperaban nada de Jesús, por eso no se les aparece a ellos. Muy bien, pero es un texto importante. Jesús únicamente habla sobre la fe. ¿Quieres ver los efectos de la resurrección de Jesucristo en tu vida? Quítate la vista propia, limpia tus ojos y ponte en la actitud de decir, Señor, quiero verte. Quiero vaciarme. La segunda lectura nos va a hablar de eso. De San Pablo va a decir, hay que vaciarnos de nuestra levadura para que pueda venir esta nueva levadura. No eres tú. Tienes que dejar vaciarte de ti mismo. Muy bien, pues de eso habla Pedro hoy, ¿no? Dostoyevsky nos narra en Los Hermanos Karamazov la historia del gran conquistador y dice, sí, Jesucristo, ahí en Los Hermanos Karamazov vuelve a aparecer Jesucristo y lo vuelven a condenar y lo volveríamos a condenar porque muchas veces aunque digamos que somos cristianos, no sabemos tal vez el conocimiento, pero la experiencia humana nos falla. Tenemos la bendición hoy día de tener una iglesia mucho más abierta en la cual podemos experimentar humanamente qué habrá sido aquello de convivir con Jesús. Hoy te insisto, no te quedes en el texto. Busca el encuentro personal, lo que Juan Pablo II decía, un encuentro personal con Cristo resucitado. Muy bien. Entonces, la resurrección o cualquier milagro no sucede para el que no cree. Solo con los lentes de la fe lo podemos ver. Eso no significa que vaya contra la razón. Juan Pablo II tiene un libro bellísimo que se llama Fe y Razón. Y él dice, la fe está por encima de la razón, no en vez de la razón, por encima de la razón. Entonces decimos que la fe es super racional. No está por debajo de la razón. Es decir, ¿hoy la historia nos puede demostrar que Jesús resucitó? Sí, correcto. ¿Tenemos documentos suficientes para demostrar históricamente que Jesús resucitó? Sí.
Y si yo salía a preguntarle a la calle, oye, ¿tú crees que el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo existió? Yo les aseguro que el 80 o el 90% de la gente me diría, sí. Oye, ¿y para ti eso qué significa? Para más de la mitad de eso no significa nada. Es decir, el puro conocimiento, la pura razón, no nos sirve si no nos ponemos los lentes de la fe y vemos desde otra perspectiva un hecho histórico como fue la resurrección de nuestro Señor, que además nos abre a nosotros la posibilidad de resucitar algún día. Muy bien. Entonces, importante entender por qué no se le presentó a todos, porque solo se le presentó a aquellos que tenían fe. Si tú quieres que Jesucristo se te aparezca en tu vida, ponte los lentes de la fe. Muy bien. El Salmo. En el Salmo hay una frase que siempre me ha parecido apasionante. Dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Por qué la Virgen en las apariciones marianas normalmente no se le aparece al más conocedor? Déjenme ocupo el caso de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe no se le aparece directamente al obispo? ¿Por qué se le quiere aparecer a alguien humilde y sencillo? Lo mismo que va a hablar San Pablo en la segunda lectura. Porque lo que busca Dios siempre es la gente que está vacía de sus propias ideas. Porque los constructores tienen su metodología, tienen su creencia, creen que lo saben y que no hay nada más que aprender. Por lo tanto, cuando llega la piedra para construir, la piedra base, en inglés le llaman el cornerstone, la piedra que se acomodaba, la piedra angular se acomodaba en una esquina de la casa cuando no había pilotes, se acomodaba en la esquina de la casa y era la que le daba sostén a la casa para que no se fuera, para que no se cayera. Bueno, el constructor es capaz, con su conocimiento, de decir, esta piedra no la necesito, aun cuando es el propio Jesucristo. Entonces, clave, vaciémonos de hecho. Vayamos directo a la segunda lectura. San Pablo va a ocupar dos elementos clave para cualquier ser humano del siglo I. La levadura, es más, para cualquier panadero actualmente. La levadura y la masa. Podríamos decir hoy en un lenguaje muy coloquial, la leche y el cereal, o el café y la leche. Es decir, digo, a alguien que le gusta tomar el Bacardí y la Coca-Cola, es esta combinación íntima, como que no existe una sin la otra. Muy bien, ok. ¿Quién en esta segunda lectura es la levadura y quién o qué es la masa? Déjenme, hacemos esta reflexión bellísima. Fíjense cómo dice San Pablo. San Pablo dice, hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura, si ustedes hacen un experimento ahora que tenemos un poco de tiempo en casa, hagan experimento, tomen un poquito de masa y pongan la levadura? De ser un puñadito la masa, inmediatamente se infla. La levadura lo que hace es inflar la masa, ¿ok? Tiren la antigua levadura, esa que hincha el orgullo, el poder, el placer, el dinero. Tira esa levadura, para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, es decir, un pan puro, de pura masa, no trae aire, no está inflada, es pura santidad, digámoslo así, ¿ok? Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, diría Santo Tomás de Aquino, con aquellas 4 cosas: poder, pasión, dinero y placer. ¿Ok? Déjalo. Todo el poder, todo el dinero, todo el placer, todo el honor que te está llamando, esa levadura, déjala. Ya no es para ti. El Señor te presenta una masa con la que te creó, pura, que no requiere levadura. ¿Ok? Que es, dice, no con la antigua levadura, que es de vicio y de maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y de verdad. Si tienen oportunidad, busquen algunos videos de Jordan Peterson. Jordan Peterson habla muchísimo del tema de ser honesto, de ser directo, de ser transparente, de no decir mentiras, de decir y hacer lo que yo soy, lo que yo vivo, lo que yo siento, pero no engañados por otras cosas, sino transparentados por este pan sin levadura que Dios nos ha entregado. Muy bien,
Tenemos hoy una cosa bellísima que en algunas festividades, solo en algunas festividades católicas tenemos, que es la secuencia. Y este domingo tenemos una secuencia. Normalmente, si ustedes pudieron ver el día de ayer o estuvieron participando en alguna de las liturgias, también se hizo una secuencia bellísima, un canto precioso, el pregón pascual. Es lo mismo, es una secuencia, normalmente debe ser un canto, de preferencia en latín, pero bueno, para que todo lo podamos decir, debería hacerse a coros, es decir, un lado del templo u otro lado del templo. Si ustedes lo van a hacer en algún momento con su familia, vuelvan a hacer la secuencia. Esta secuencia es bellísima. Diga uno de los miembros una parte y el otro miembro de la familia diga la otra parte. Bueno, este domingo tenemos una secuencia que en sus inicios, esta secuencia, como les decía, debería ser cantada. La secuencia pascual, que hoy se obliga, pero como les decía, esta es una octava, nos va a durar 8 días. Se sugiere que las misas desde este domingo hasta el próximo domingo se pueda repetir previo al aleluya, o hay muchas veces que se complemente el aleluya con la secuencia, se pueda decir. Ok, déjenme, ocupo 2 textos de la secuencia. En el segundo pregón dice, Cordero sin pecado que a la oveja salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Déjenme una pausa aquí, porque es un tema fundamental y que es muy probable que nosotros nos podamos haber perdido. Si ustedes estuvieron el viernes o estuvieron escuchando la lectura del viernes, se dieron cuenta que una vez que Jesucristo muere, depende la versión del Evangelio que hayan leído, dice que se abrió la tierra, un gran terremoto, resucitaron los muertos, una gran tormenta, se oscurecieron, pero la parte fundamental dice que el templo de la iglesia se rasgó. Si ustedes tienen oportunidad, en el libro en los primeros libros, en el Pentateuco, está escrito las características que debía llevar este velo. Este velo se calcula de unos 10 centímetros de ancho y de unos 20 metros de alto, es decir, casi un muro. ¿Y qué separaba ese velo? La parte de Dios privada, por así decirlo, lo que le llamaban los judíos el Santorum, el lugar donde solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar, nada más, del resto del templo donde podía entrar todo el mundo. ¿Qué significa que este velo del templo se rasgara? Que ya no hay una división. Lo que está diciendo esta secuencia, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Ya no hay algo que nos separe. Ya no hay algo que nos separe para entrar al cielo. Ya estás puro. Ya esta levadura ya no te gobierna. Estás listo para entrar directamente al cielo. Y la segunda cosa que quiero hacer en el sexto repetición dice, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Podríamos simplemente quedarnos con decir, es el primero de los muertos. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que quiere decir es que todos los que muramos después de Cristo podemos vivir lo que Él, es decir, resucitar en la muerte. Lo que celebramos todos los cristianos es que ya no hay ningún poder de la tierra que nos pueda sujetar. Porque Jesús ha vencido a la muerte, que era el mayor de los males que podías echar. Venció a todos, venció a la violencia, venció a la ignorancia, venció al demonio, venció las tentaciones, venció su propia sed, venció a todo. Y lo último que le hacía falta vencer es a la muerte. Pero todos nosotros somos herederos de lo mismo. Por eso decimos este tema, primicia de los muertos, porque yo heredo junto con lo que Jesucristo logró hoy, la entrada al cielo. Muy bien, déjenme entramos a la liturgia de la resurrección. Como les decía, existen 2 opciones, la lectura de Juan o la lectura de Lucas. Si pudiéramos, solamente voy a hacer la reflexión del de San Lucas y voy a tomar algunos verbos. En particular voy a tomar 8 verbos, perdónenme, para poder hacer esta reflexión. Voy a ir ágilmente comentando de eso. Dice el texto que ellos iban comentando. El verbo es comentar. Cuando comentamos, normalmente estamos fuera de la acción, ¿no? Si yo estoy en un partido de fútbol, yo estoy aquí con mi papá o con mi hermano, estoy comentando el partido. Un comentarista no está jugando el partido. El comentarista está desde afuera. Estos discípulos iban comentando, es decir, ya estaban fuera del juego.
¿qué hace Jesús? Dice, tú no eres un comentarista. Yo quiero que tú vengas a jugar el juego conmigo. Hoy Jesús quiere que tú no seas un comentarista, sino que vengas a jugar el juego. Segundo verbo. Jesús se les acercó y comenzó. Si estamos escuchando, si estás viendo este video, significa porque el Señor está cerca de ti. Se ha acercado a ti. La pregunta ahora es, ¿lo vas a dejar caminar contigo? Vean la conjugación del verbo, como dice no, y empezó. No, comenzó. Es decir, es un presente continuo. Comenzó. En este momento comienza, pero no nos dice cuándo termina. Comenzó a caminar con ellos. Los que hayan podido vivir justamente un retiro como el retiro de Emaús, sabemos que inicias el caminar con Emaús, pero nunca termina. Pueden pasar años y uno recuerda cómo empezó a caminar. Empezó, pero nunca uno dice, ya terminé de caminar. Igual hoy Jesús. Jesús dice que comenzó a caminar con ellos. Solamente, fíjense, para nosotros tendría que involucrar una acción. La misma acción que van a hacer los discípulos de Emaús después. ¿Qué le dicen cuando Jesús hace que va de largo? Quédate con nosotros. Hoy diles, Señor, quédate con nosotros. Quédate a dormir con nosotros. Quédate a descansar en nuestra casa. Qué bello, qué belleza. Y Jesús, ¿qué hace? Claro que me quedo. Si me invitas, por supuesto que me quedo contigo. Tercer bloque de verbos. No lo reconocieron. ¿Qué te tiene hoy los ojos cerrados? ¿Qué te haría no reconocer hoy a Jesús? Puede ser Netflix, puede ser redes sociales, puede ser la crisis, puede ser algún problema familiar, puede ser algún pecado. Algo te está cegando que no lo puedes reconocer. Y Cristo te pregunta, ¿de qué cosas te preocupas? ¿Qué te llena de tristeza? Igual que se los preguntó a los discípulos de Emaús. ¿Es tu tristeza más grande que el amor de Dios? ¿Tus lágrimas no te están dejando ver a Cristo resucitado? Limpia tus ojos, ponte los lentes de la fe y obsérvalo. Siguiente verbo. Me encanta el hermano Salvador Gómez. Pueden buscar algunos videos del predicador Salvador Gómez que ocupa cuando habla de la resurrección y habla del verbo esperábamos. Dice el texto bíblico, nosotros esperábamos. ¿Qué esperas tú de Jesús? ¿Qué crees que, ahora lo volteo, qué crees que Jesús espera de ti? ¿Qué crees que Jesús te va a traer de regalo? No son los huevitos de Pascua. ¿Qué le quieres pedir de regalo hoy a Jesús? ¿Qué esperas? Díselo. Es muy válido. Los discípulos de Emaús dicen, nosotros esperábamos. Básicamente estos discípulos de Emaús esperaban que Jesús acabara con el imperio romano y los judíos volvieran a gobernar, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? Les explica las escrituras. Pero es válido decirle, Señor, es que yo estaba esperando que después de que yo me acercara más a ti, esto cambiara. Díselo, es válido, está muy bien. Es parte de ser humano. ¿Ok? Entonces, pregúntate, ¿qué esperas tú de Jesús? Pero también dale unos minutos de silencio para preguntar, Señor, ¿tú qué esperas de mí? Siguiente verbo, dice, les explicó. Hoy es muy probable que cuando leamos estos textos bíblicos no entendamos. Eso es normal, eso es válido. Si yo tomara el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, depende de la traducción que le den, es probable que yo no entienda todo, ¿ok? Lo que no está bien es que yo me quede sin entenderlo. Yo debo de tomar el texto y decir ok, ¿qué quiere decir? Recordando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 115 al 118, leyéndolo en los 4 aspectos. El aspecto literal, el aspecto de la visión de quién es Jesucristo en esa lectura, quién soy yo en esa lectura y quién es el otro en esa lectura. Muy bien. Entonces, Jesús les explica el texto. Estos hombres judíos conocían todo el Antiguo Testamento y nunca habían hecho la conexión entre que todo lo que los profetas habían dicho se cumplía en Jesucristo. Todo lo que Isaías había profetizado se cumplía en Jesucristo. Si tuvieron la bendición de estar ayer, sábado, en las 7 lecturas, todas ellas estaban hablando de Jesucristo, todas. Y Jesucristo es lo que hace en este caminar desde Jerusalén hasta Emaús. Eso que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad, eso está explicado en la Biblia.
solamente que tiene un significado propio para ti. Pídele que te lo explique. Pídele que te lo explique. Me encanta la frase de Jesús y me encanta la actitud de Jesús. Él hizo como que iba más lejos. Solo hago una reflexión sobre este verbo. San Agustín tiene unas frases de las cuales más me dan, no quiero ocupar la palabra miedo, pero me activan más. Dice San Agustín, teme de la gracia de Dios que pasa y no vuelve. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos de Maús le dicen, bueno, ya te vas, órale, adiós, bye? ¿Cuántos de nosotros tenemos un primo, un tío, un sacerdote, alguien en FEF, alguien en alguno de sus movimientos que es una bendición y muchas veces lo dejamos ir? ¿Por qué no lo invitamos a nuestra casa? ¿Por qué no lo invitamos a nuestra vida? Eso es lo que hoy día Jesús nos dice con esa actitud de Él hace como que va de lejos. Penúltimo verbo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Solo al recibir la comunión podemos abrir los ojos. No los humanos, sino abrir los ojos de la fe. Los ojos que sí pueden reconocer a Jesucristo. ¿Quieres reconocer a Jesús? Vive la Eucaristía. En estos días que no podemos tomar la Eucaristía físicamente, hagamos nuestra comunión espiritual. No dejemos de hacer nuestra comunión espiritual. Importantísimo. No sirve de que te expliquen todo, que conozcas todo este texto. No es suficiente. No vas a poder reconocer a nuestro Señor si no te lo comes, si no lo vives. Vean cómo Emaús es una misa. La liturgia de la palabra, la explicación de todos los textos y la liturgia de la Eucaristía. Emaús es una protomisa, diríamos. Es la primera misa. Una liturgia de la palabra y una liturgia eucarística. Eso es lo que nosotros debemos de vivir en nuestra vida. Último verbo de este Evangelio San Lucas. Se levantaron inmediatamente. Levantarse. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, no puedes quedarte, qué lindo, muy bonito, qué reflexión tan linda. El Señor te está pidiendo que te levantes inmediatamente. Lo más probable es que aquello ya fuera de noche. Y aún así estos dos hombres regresaron a Jerusalén corriendo. Trascendental que nosotros vivamos de la misma forma. Déjenme terminamos con la oración y con un compromiso. Déjenme ocupo la oración colecta de este domingo, bellísima, como nuestra oración final. Señor Dios Padre, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Déjenme los dejo con este compromiso. Reflexionando en el Evangelio de San Juan, contemplen cómo dice el texto. San Juan lo narra, es más, San Juan lo está diciendo porque es él el que lo está narrando. Lo más probable es que San Juan le haya dictado el Evangelio a alguno de sus discípulos. Por eso dice, contempló los lienzos, el Evangelio de San Juan, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, con lo que fue envuelto, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Déjenme termino con esto porque todos los que hemos ido a un restaurante lo sabemos. Cuando yo me paro, voy al baño pero voy a regresar, la servilleta que tengo sobre mi pierna la pongo sobre el asiento o la pongo sobre la mesa, significando que voy a volver. Cuando ya me voy, ¿qué hago con la servilleta? La servilleta la tengo aventada. ¿Qué significa? Que el lienzo no estuviera arrugado, sino que estuviera doblado. Significa volveré. Tomen unos minutos para leer esa bellísima parte de San Juan. Lo hace como secretamente nos está diciendo un tipo. Por eso, en el instante que Juan lo ve doblado y no tirado, Juan dice claramente en el Evangelio, en ese momento vio y creyó. En ese momento entendió todo lo que Jesús les había dicho previamente. Bueno, hoy el Señor te dice, voy a volver. Estoy aquí para ti. He vuelto. He pasado por todo esto por ti. Terminamos este domingo. Los invito
a que reflexionen y que gocemos la octava de Pascua con una alegría ilimitada de que ya no estamos atrapados por nada. Jesucristo ha vencido a la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.